Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué gusto verlos nuevamente, tenerlos por aquí. Bueno, entonces vamos a iniciar en esta tarde con el curso de etnociencia, teniendo en cuenta pues que ya estamos en esta parte intermedia, entrados a la actividad número 3. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar. Ustedes me confirman si están viendo la compartición de pantalla. Sí, tutora. Sí, profe. Sí, listo. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces para este día, este viernes 21 de abril, vamos a continuar con algunos de los conceptos que hemos venido manejando desde la primera tutoría, ya que todo tiene relación, ¿sí? Entonces tenemos para esta ocasión esta presentación que yo se las había socializado en la primera tutoría que tuvimos con relación a la etnociencia, teniéndola en cuenta ella como una forma de comunicarnos, ¿sí? Como una forma de enseñarla y como una forma también de aprenderla, creando este lenguaje a partir de una oportunidad, ¿sí? Entonces, teníamos en cuenta que esa etnociencia la podemos tomar nosotros de manera transdisciplinaria, ¿sí? Entonces hablábamos de este concepto de transdisciplinariedad desde la parte en que podemos verla desde todos los contextos, desde todos los cursos, podríamos hablar en esta ocasión, por ejemplo, si la vemos desde la investigación, si la vemos desde las lenguas nativas, si la vemos también desde la resiliencia, desde el diálogo de saberes, todo eso nosotros lo podemos entender como esa parte que hace parte de nosotros, ¿sí? De nosotros como comunidad. Lo que ustedes mencionaban en algún momento era que hemos tenido la oportunidad de demostrarlo, que la etnociencia, lo que nosotros conocemos como ciencia, que es curar, por ejemplo, una enfermedad desde el uso de las plantas tradicionales, ¿sí? De las plantas medicinales tradicionales de la comunidad, desde un soplo, por ejemplo, también, desde todas las situaciones que se pueden presentar desde la salud, ¿sí? No solamente desde allí, sino desde todos los ámbitos en los que podamos usarla. Entonces, la etnociencia nosotros la vemos como lenguaje desde toda una transdisciplinariedad en la que podemos aplicarla. ¿Listo? Entonces, recuerden que nosotros hablábamos anteriormente de un diálogo, que nosotros tenemos un diálogo epistémico, que también tenemos un diálogo pedagógico, también tenemos un diálogo con el cual nosotros podemos enseñar como etnoeducadores desde unos pasos, desde unas estrategias, desde unas didácticas, ¿sí? Entonces he encontrado yo también estos tres conceptos que van muy de la mano con esos tres diálogos que nosotros mirábamos, ¿sí? Entonces dice el diálogo de saberes entre el conocimiento, perdónenme. El diálogo de saberes entre el conocimiento científico occidental moderno y el conocimiento científico endógeno, que es lo que estamos poniendo como en comparación de alguna forma, ¿sí? Cómo ha venido, por ejemplo, el uso de todos los medicamentos desde el occidente, tratar todo desde, por ejemplo, desde una aspirina, desde un ibuprofeno, desde un acetaminofén, teniendo en cuenta también el conocimiento científico endógeno que hace parte, ¿no?, de nosotros, ¿sí? De toda nuestra cosmovisión. Entonces, esos conceptos que yo encontraba era el cognitivo, que es el de conocimiento que nosotros ya tenemos, el simbólico, que es lo que simboliza cada una
de las herramientas que utilicemos o de las plantas, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, en este ejemplo de las plantas tradicionales, cómo simboliza esa forma de usar las plantas, ¿sí? No es, por ejemplo, a veces que llegan algunas personas a consultar o aprender de esa parte en nuestra comunidad, de decir, bueno, solamente uso una planta, la pongo a hervir y listo, eso funciona así, sino que a veces ese simbolismo va mucho más allá y entra a ser parte de todo el ritual que tenemos, ¿sí? Entonces el hecho de usar, por ejemplo, el aguardiente para soplar, ¿sí? O para curar los espantos, por ejemplo, cómo se usa esa parte, ¿sí? Cómo se usan esos medicamentos. Entonces sabemos que no solamente es el uso, sino también cómo lo usamos, cómo se hace todo esto a través del ritual. El micrófono encendido. Listo. Y por otra parte también llega lo moral. Entonces, ¿qué de ético también podemos tener en cuenta dentro de estos conocimientos? ¿Sí? ¿Qué de conocimiento, qué de simbólico y qué de moral nos enseña cada una de estas partes que debemos tener en cuenta dentro de la etnociencia? ¿Sí? Porque sabemos que eso es lo que nació con nosotros, es inherente a nosotros, ¿sí? Entonces, quería hacer esa comparación en un inicio de esos diálogos de saberes que nosotros tenemos, como les lo mencionaba desde la primera tutoría, que aparecen unos diálogos, pero también esos diálogos van de la mano con ese conocimiento, van de la mano con el simbolismo que utilicemos para esto, y qué de moral tiene, por ejemplo, qué de ética, que podemos decir también cómo se trabaja en comunidad para, por ejemplo, curar a un bebé, ¿sí? Entonces no solamente sabemos que entra a ser parte de la mamá o el papá o la abuela en este caso, o los mayores en este caso, sino que todo empieza a surgir en comunidad, cómo el vecino nos ayuda, por ejemplo, en un caso de que tengamos un bebé enfermo, ¿sí? Cómo entra otra persona también a colaborar, a decir que puede funcionar una cosa, que puede funcionar otra. Entonces, todo esto hace parte de esa enseñanza de valores que nosotros debemos tener en cuenta en el momento de enseñarlo, ¿sí? Porque eso hace parte nuestra. Nosotros siempre las culturas, tanto afro como indígenas, han trabajado en comunidad para el bien común de todos, ¿sí? Porque ese es el buen vivir del que se habla. Entonces, entra a ser parte todos estos conceptos para que nosotros lo tengamos en cuenta y a veces lo pasamos como desapercibido, ¿sí? Por el hecho de que la costumbre misma hace que estemos ya predispuestos como a qué va a pasar, ¿sí? No nos sentimos solos, sino que sabemos que una vecina va a llegar a ayudarnos, otro vecino también lo va a hacer y después todos colaboran en función de esa situación, ¿sí? A diferencia pues de lo que de pronto se nos ha enseñado en cuanto al conocimiento científico occidental moderno del que se habla aquí en esta presentación, que es simplemente llegar, tomar un medicamento, ya sea una pastilla, ya sea un jarabe, ya sea lo que de pronto nos puedan ofrecer en un centro médico, de manera individual, de manera particular. Sí, simplemente nosotros, bueno, listo, tenemos el dolor de estómago, nos compramos la buscapina, nos la tomamos y listo, ¿sí? Pero allí deja de haber también todo ese ritual que trae con ello la etnociencia, ¿sí? Todo ese conocimiento endógeno que nosotros ya inherentemente lo tenemos. Bueno, entonces, con esto quería iniciar esta parte. Vamos a continuar. Bueno, he traído aquí una parte de uno de los textos que nosotros teníamos en el sílabus que me parece importante tomarlo para que ustedes también puedan pues ayudarme a saber si esto que se propone aquí, ustedes pensarían que sí está bien esa propuesta o que de pronto tiene algo que de pronto puede estar errando en eso, ¿sí? Entonces vamos a leerla. Dice, a partir de Kung
surgen corrientes como el anarquismo metodológico y epistemológico de Feyerabend. ¿Qué plantea? Miren lo que plantea. Pongámosle mucho cuidado a esa parte. Dice, la idea de que la ciencia puede y debe regirse según reglas fijas y universales es a la vez irrealista y perniciosa. Es irrealista porque supone una visión demasiado simple del talento de los hombres y de las circunstancias que animan o producen su desarrollo. Entonces quiero que vayamos analizando si de verdad es irrealista, ¿sí? Porque tal vez el talento de los hombres es muy simple, dice aquí, ¿sí? Y de las circunstancias que animan cualquier contexto en el que nos podamos encontrar con respecto al uso de la ciencia en lo etno, ¿sí? O producen su desarrollo. Y es perniciosa porque el intento de reforzar las reglas está condenado a incrementar nuestra cualificación profesional a expensas de nuestra humanidad. Además, semejante idea es perjudicial para la ciencia misma porque olvida las complejas condiciones físicas e históricas que influyen sobre el cambio científico. Entonces, si quieren, léanla nuevamente para que ustedes mismos me digan si esta idea que se plantea es válida o tiene algo que de pronto es discutible. Leámosla, por favor. La idea de que la ciencia puede y debe regirse según reglas fijas y universales es a la vez irrealista y perniciosa. ¿Irrealista por qué? Es irrealista, dice, porque supone una visión demasiado simple del talento de los hombres y de las circunstancias que animan o producen su desarrollo. Y es perniciosa porque el intento de reforzar las reglas está condenado a incrementar nuestra cualificación profesional a expensas de nuestra humanidad. Además, semejante idea es perjudicial para la ciencia misma porque olvida las complejas condiciones físicas e históricas que influyen sobre el cambio científico. ¿Qué me pueden decir ustedes? Algo pernicioso es algo que causa mucho daño, ¿sí? A eso se refiere cuando menciona lo pernicioso. Profe. Profe. ¿Me escuchan? ¿Sí? Lo escucho bajísimo, pero sí lo escucho. Profe, ¿el texto usted lo tiene solo en su computador? Porque no, solo aparece en educación y diálogo de saberes. ¿Solo tiene usted? Dígame, perdón, otra vez, por favor, es que no lo escuché muy bien. El texto solo está para que usted lo lea porque en la pantalla no aparece. Ah, en la pantalla no está apareciendo, no, discúlpeme, pensé que sí. Voy a volver a compartir. Gracias, Gerson. Ahí ya se está presentando. Sí, profe. Ah, listo. Listo. Entonces, por favor, démosle otra ojeadita, otra revisadita a ese texto y ustedes me van diciendo qué tal les parece. Sí, cuéntanos. Ujú. ¿Listo? ¿Quién quisiera de pronto dar un aporte o poner en discusión esta parte que se propone desde unos autores? ¿Será que la ciencia en nuestro territorio como afro sí tiene que regirse según unas reglas fijas y universales? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que depende también del contexto en el que nos encontremos? Profe, Sí, Gerson, cuéntanos.
Lo que usted acaba de manifestar, creería que no, porque eh, a medida que va avanzando la tecnología, vamos creciendo otras personas a nivel mundial, llegamos con conceptos diferentes en el rol de educación, en el rol político, en diferentes roles. Entonces, creería que si lo enfocamos a la parte educativa, es muy complejo, pues, el contexto que usted, el texto que estoy leyendo, profe, porque tiene muchas ventajas y desventajas al nivel, porque usted decía que pernicioso es, sí, Sí, ajá, es algo que causa daño, ajá. algo negativo, por decirlo así. Y si lo llevamos a la educación en nuestro territorio, es lógico que nosotros tenemos que estar prestos al cambio. La tecnología, por ejemplo, puede ser pernicioso desde un punto de vista de que lo utilicemos de mala manera, ¿sí? De igual forma, el sistema educativo que nos quiere plantear el Estado puede también ser lo mismo, porque nosotros queremos como afrodescendiente rescatar la cultura, pero si nos dejamos llevar del sistema, no lo vamos a lograr porque vamos a seguir el procedimiento de una educación externa. Entonces, a largo plazo perdemos nuestra identidad y continuamos siendo unos esclavos, aunque no de frente, pero sí de una manera muy sutil ante diferentes gobernantes de otros países que crean, valga la redundancia, siempre ese estigma de que los afrodescendientes no tenemos una identidad por el simple hecho que no logramos identificarnos en ciertos espacios. Entonces, me creería yo, profe, que este texto está muy complejo, por lo que da una ventaja que sí nos logra identificar de una manera cualificación que es profesional, perdón, de una manera profesional cómo nos identificamos. Cuando más conocemos, más nos defendemos, pero de una manera muy perniciosa porque luego podemos perjudicarnos a nosotros si no conocemos nuestro entorno. Muy bien, muchas gracias, Gerson. Ujú, muy importante ese aporte, ¿no? Así es, dentro de la educación, nosotros debemos estar dispuestos a todo, ¿sí? Porque no sabemos con qué presa van a llegar nuestros estudiantes, con qué clase de información van a llegar, y lo que debemos hacer de alguna forma es guiar, orientar esa información con la que nosotros vamos a encontrarnos, ¿sí? Llevado desde la ciencia. ¿Por qué? Porque pues hasta el momento, desafortunadamente, nos han educado académicamente desde la escuela, desde el colegio, de una forma descontextualizada, ¿sí? Entonces, la idea aquí, eso que se propone aquí, dice, es irrealista porque supone una visión demasiado simple del talento de los hombres y no es así, ¿sí? Porque si hablamos del talento de los hombres y de las circunstancias en las que en ese momento se encuentran, una mamá, por ejemplo, pongamos una situación, por ejemplo, una madre que está embarazada, por ejemplo, y que desafortunadamente tenga en riesgo eh, su embarazo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Pues simplemente va a hacer todo lo posible por salvar su vida y la de su bebé y teniendo en cuenta en el territorio en el que se encuentre, ¿sí? Entonces, tenemos varias compañeras, por ejemplo, que de pronto estén en su estado de embarazo, algunas bien, otras no tanto, ¿sí? Pero entonces, aquí es donde encontramos que el talento de los hombres no es simple, ¿sí? Sino que esa supervivencia, esa gana de querer vivir y de sobrevivir ya en la vida, pues, ¿no? Hace parte de nosotros como seres humanos, pero también de querer salvar como sea, independientemente del talento que tenga, ¿sí? Entonces no es simple en ningún momento. Entonces por eso yo quería que ustedes lo, lo analizaran un poquito y dice que es perniciosa porque el intento de reforzar las reglas, lo que decía Gerson, de alguna manera, si nos cualificamos profesionalmente, sabemos, bueno, que de pronto vamos a tener otros caminos por los cuales ir para salvar en un momento esa vida de la que hablamos, ¿sí? Pero no siempre tiene que ser de manera académica,
¿sí? Porque nosotros el saber ya lo tenemos. Con eso crecimos, así nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros padres, y ese conocimiento ya lo tenemos allí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con ese pensamiento, con ese conocimiento? ¿Listo, Yanni? ¿Nos vas a aportar también? Ah, no. Profe, Sí, Lady, cuéntanos. pues como por ejemplo es decir, o sea, el docente siempre debe estar actualizado a las nuevas, a lo nuevo que se está dando, si me hago entender, porque pues entre el docente más aprenda, más conocimiento adquiere y más posibilidades tiene de sobresalir o de siempre estar colaborando. Un punto de vista. Los docentes acá en el municipio de La Herrera, cuando hay así eventos que vienen personas de afuera, les da, algunos, ¿no? Les da como miedo hablar, miedo a expresar, y a veces tienen eh, aportes importantes, pero les da miedo a equivocarse o por ejemplo que se vayan a reír de ellos o algo por el estilo. Entonces, entre más el docente indague, entre más investigue, entre más se prepare, siempre va a estar sobresaliente y nunca va a dar un paso atrás, si me hago entender, y así puede enfrentar todos los obstáculos que vengan por delante, porque siempre uno como docente nunca, siempre va a llegar un alumno que nos puede como opacar, porque con ahora las nuevas generaciones, o sea, están impactando demasiado en la parte de los conocimientos, porque, o sea, se están preparando o conocen metodologías diferentes a las que nosotros conocemos. Entonces, la idea es que un docente no simplemente se quede en la parte de la educación, sino que indague, investigue, se prepare más para que así mismo afronte lo que le venga por delante. Bien, muchas gracias, Lady. Así es, ¿no? Yo a veces pues también me siento identificada porque a veces los profes preparamos una clase, nos damos el tiempo, ¿no? Para saber qué tanto nos vamos a encontrar, pero nosotros también sabemos que dentro del aula, cuando ya nosotros nos encontramos allí en el campo, mejor dicho, pueden no funcionar algunas cosas de las que llevamos preparadas, ¿sí? Sabemos que de pronto nos encontramos con algo que ni nos esperábamos, ¿sí? Pero entonces, estar preparados también para eso, ¿sí? No sentir el miedo porque igual todos estamos aquí aprendiendo, ¿sí? El hecho de que de pronto nos han enseñado es que los docentes, por ser docentes, debemos saberlo todo, ¿sí? Debemos estar preparados para todo, debemos tener las estrategias, las didácticas para saber responder a una situación que de pronto nos pueda poner un estudiante, como dice Leivia. Ahí ahorita los estudiantes en la primaria, por ejemplo, cuánta información después de pandemia, cuando ya volvimos, pues, ¿no? A los colegios, ya a la presencialidad, cuánta información no nos llevaron los niños que nosotros no nos imaginábamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvieron tiempo, muchísimo tiempo solos, porque accedieron ya a su computadora, a su tablet, a su celular, a lo que hayan tenido en su momento para tener sus clases virtuales, ¿sí? Pero también con ello no sabíamos la cantidad de información que ellos estaban teniendo. Entonces, ¿estábamos nosotros preparados o estamos nosotros preparados para cualquier evento dentro de la educación? A veces no, a veces simplemente estamos corchados, ¿sí? Hay que aceptarlo. A veces no, o nos preguntan cosas o o simplemente surgen momentos en los que uno no ha pasado, no tiene la experiencia de haberlo ya de pronto aprendido para enseñarlo o para actuar en su momento. ¿Sí? Entonces es la primera vez que nos pasa algo, debemos estar preparados. Pues siempre, yo le escuchaba al profe Jaime ahora en su tutoría que los padres de familia a veces nos dejan a la responsabilidad de los docentes todo, ¿sí? Toda la educación de nuestros niños y pues uno da toda la talla pues que pueda, da todo el aporte que pueda desde su experiencia, desde su profesionalismo, desde lo que sea, desde sus vivencias, ¿sí? Pero a veces pues las familias simplemente olvidan que el papel más importante que debe tener un niño en su infancia, hablando ya,
es ese apoyo de los papás, ¿sí? Es esos valores que nosotros simplemente como docentes apoyamos desde las instituciones, ¿sí? No, no los enseñamos, no es que de pronto hoy, como vamos a ver el valor del amor, el valor del respeto, el niño va a ser un niño respetuoso o amoroso, ¿sí? Sino que eso es lo que nosotros cultivamos desde las instituciones, pero desde lo que llevan los niños desde casa, ¿sí? Entonces, muchas gracias, Lady. A veces nos quedamos atónitos, nos quedamos sin palabras de pronto, sin un actuar así ya inmediato para solucionar algo, sino que tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, a esto también nos lleva esta reflexión de esta parte, ¿sí? No hay unas reglas fijas y universales, porque pues cada vez hay una cosa diferente, hay situaciones, hay tecnología, hay internet, hay información, entonces, ¿cómo nosotros podemos guiar esa parte más bien que enseñar? ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera compartir su aporte? Tutora. Hola, tutora, buenas tardes. Hola, Buenas John, tardes ¿cómo está? para los Buenas compañeros. Muy bien, tutora. Mire, he escuchado atentamente pues la intervención de los compañeros, lo que usted también expresa, y aunado pues lo que esboza pues el texto allí compartido. Y pues creo que estoy de acuerdo cuando usted dice que las reglas universales pues no establecen algo fijo, sino que a partir de las tecnologías y los muchos cambios que existen pues, y se dan en el entorno, pues todo puede cambiar de acuerdo a las necesidades que puedan haber en cada contexto, ¿no? Y pues creo que las reglas universales en este caso pues irían en el desconocimiento de las diversas formas de producir conocimiento, diría, y pues que entonces lo que esboza del texto parte de desconocer lo que es la ciencia endógena y la entiendo más como un proceso de legitimación de la ciencia occidental, ¿sí? Y pues yo voy en apología a la ciencia como tal, es decir, entendiendo esas dos ramificaciones, la ciencia occidental, la ciencia endógena. Pues creo que las dos ciencias son de gran importancia en sus ramificaciones, ¿no? Y pues tener en cuenta, digamos, desde las supersticiones que existen en las comunidades hasta la manera propia de generar ciencia, que esto todo ha servido de gran utilidad, digamos, para resolver situaciones, puede ser de salud o cualquier otro tipo de situación. Estas dos ciencias han permitido, digamos, solucionar muchos problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la medicina tradicional, podemos decir que el uso de la etnobotánica y pues con la intervención de los sabedores, que también vienen siendo un factor muy importante, han contribuido pues a la salubridad de las masas, ¿no? Y por qué no, digamos, en los casos de los grupos étnicos, más que todo que se ha aplicado la aplicación, digamos, de la etnobotánica, pues, de nuestras plantas, lo que tenemos en nuestro medio para la sanidad, pues, de las personas. Sí que veo pertinente, digamos, tener en cuenta que estas dos formas de producir conocimiento y ciencia no debemos desviar una de ellas, como decir, esta es la válida y esta va en retroceso. No, o sea, no poner ninguna de ellas en retroceso, sino más que todo hacer uso de las dos y de las dos maneras de producir conocimiento y utilizarla porque es necesario, porque tenemos muchas necesidades que de pronto no las podemos suplir simplemente con la ciencia endógena, sino que necesitamos también de la ciencia occidental y viceversa, diría yo, pues, en este caso. Gracias. Listo, John. Sí, muchas gracias. Por eso es que al inicio yo les hablaba de esa transdisciplinariedad, ¿sí? Porque lo que dice usted, John, es muy, muy cierto. No se trata de decir esta es la buena y esta es la mala, ¿sí? Sino de saber cómo nosotros podemos conectar
todas las cosas, no solamente hablando de la etnociencia y de la ciencia occidental, sino de todo, ¿sí? ¿Qué podemos nosotros, por ejemplo, tomar desde la educación? ¿Qué podemos tomar desde lo que de pronto no nos queda tan claro? O a veces la pregunta que nos surge es, ¿qué tanto? A mí me ha pasado, a muchas personas les ha pasado, ¿qué tanto de lo que aprendimos en el colegio o en la escuela la vamos a aplicar en la vida? ¿Sí? Porque es en ese momento cuando nosotros ya encontramos que de verdad sí hubo un aprendizaje significativo, que sí nosotros podemos aplicarlo a una situación de problema que tengamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, ¿sí? Entonces, yo creo que también a ustedes les ha de haber surgido en algún momento esa duda de qué tanto de lo que aprendimos en la escuela, de lo que aprendimos en el bachillerato, nos va a servir de verdad, ¿sí? Para nuestra situación, para nuestro trabajo, para nuestra familia, para la familia que conformemos después, para enseñarles a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, la idea no es decir, esa está mal, esta está bien, esto es lo nuestro, esto es lo impuesto, ¿sí? Sino que sepamos saber, porque de esa información nosotros la vamos a tener siempre, ¿sí? Información que de pronto sí nos es relevante, información que de pronto la podamos desechar, porque simplemente no la vamos a usar, ¿sí? Pero aprendemos alguna información, algún conocimiento que en su momento sí lo vamos a usar, ¿sí? Entonces, tengamos esto en cuenta, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por todos sus aportes. Con esto, he traído yo algunos ejemplos, miren, una tablita que me encontré en uno de los textos también que ustedes tienen en sus sílabos, y es una tipología que se propone, ¿sí? Es una tipología, dice, de la relación que existe entre la ciencia occidental, moderna, y otras ciencias. No habla de la ciencia como tal, de la etnociencia, sino de la ciencia occidental y de otras ciencias que podemos nosotros llamarlas tradicionales, podemos llamarla etnociencia, podemos llamarla diálogo de saberes, de alguna forma, pero miremos qué es lo que nos propone. ¿Listo? Entonces, dice, hay una interrelación entre las ciencias hacia el diálogo intercientífico, así como la transdisciplinariedad, que tiene en cuenta varias vertientes para hablar de esa etnociencia, para que esa etnociencia se convierta más bien en un lenguaje universal, podríamos hablar, ¿sí? Porque cada una de las comunidades que hay en el mundo tiene su ciencia, ¿sí? Solamente pues que se ha dicho que cuando se habla de ciencia, de ese concepto como tal, se habla de una occidentalización, ¿cierto? Entonces, miren, resulta que hay un tipo que propone un autor que se llama el tipo ignorativo. ¿Por qué ignorativo? Miremos cuál es la característica. Dice, la ciencia occidental moderna simplemente ha ignorado otros sistemas de conocimiento basadas en el conocimiento de las naciones y pueblos indígenas campesinos del mundo, como la medicina china, ayurvédica y la cayaguaya, ¿sí? Entonces miramos cuál es el ejemplo que propone dentro de otras ciencias, ¿sí? Dice, la investigación veterinaria no investiga los efectos de un ritual para la fiebre aftosa o el efecto de la Cruz del Sur durante el 3 de mayo en la fertilidad en comunidades indígenas campesinas andinas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que ignora. ¿Por qué? Porque ustedes saben, por ejemplo, que la marca de Coca-Cola, que es una multinacional y es tan grande y es tan nombrada y está en todo el mundo, eh, tiene el nombre de la coca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un ejemplo en el Perú, no sé si ustedes lo conozcan, hay una bebida que se llama Inca Cola, ¿sí? Que es del Perú. ¿Qué hace Coca-Cola? Resulta que por tener el mismo nombre, o sea, Coca-Cola, Inca Cola, resulta que demanda a esta empresa. Sí, dice, no, pero nosotros ya nos llamamos Coca-Cola, no puede haber otra empresa que se llame de la misma forma. Entonces, lo que vamos a hacer es demandar, porque el nombre es nuestro, sin tener en cuenta pues que la Inca Cola fue creada en el Perú, ¿sí? Como una bebida pues de allá, de los incas, ¿sí? Entonces teniéndolo en cuenta, sí,
Resulta pues que tienen sus propios ingredientes, un poco parecido, claro, el sabor, ¿sí? Pero el hecho de que hayan tomado el nombre, Coca-Cola va y demanda y gana su demanda y es dueña ahora de Inca Kola. Entonces miren cómo a veces esas ciencias, pues que de alguna manera son grandes, son multinacionales, ya tienen un poder muy, muy gigante, pues universalmente, mundialmente, mejor dicho, puede hacer que se ignoren esas partes, que de pronto en otra comunidad pueda haber ese mismo conocimiento, ese mismo saber, y la misma forma también de querer crear su economía propia, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el pueblo indígena Nasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Ellos sacan sus productos que se llaman Coca Nasa, y resulta que ahorita ya Coca-Cola también está encima de ellos, queriendo demandar, porque también tienen un nombre propio de ellos, ¿sí? Supuestamente. Entonces, miren cómo de alguna forma esta ciencia sí llega como a ignorar todos los saberes, todos los conocimientos que puede haber desde las comunidades, ¿sí? ¿Qué ha pasado de pronto ustedes que conozcan dentro de su comunidad en Olaya Herrera o dentro de todo el contexto pues que conforma esa comunidad? Así que les cuenten algo parecido que yo, de lo que yo les estoy compartiendo. ¿Conocen alguna situación que haya pasado así? Buenas tardes, tutora. ¿Cómo Hola, va? John. Bien, gracias. ¿Cómo está? Bien, bien, profe. Bien, gracias a Dios aquí, vea, Bueno, bueno, me alegro. asustado. ¿Y eso? La nota del trabajo, pues digo. Ah, ya, por el trabajo de etnociencia, ya, no se preocupe que yo los estaba pues también afanando porque ya tuvimos pues la fecha de cierre, ¿no? Pero ahorita ya que ya están compartiendo y entregando todos, ya desde el lunes ya nos ponemos a calificar. ¿Listo? Ok, profe, de acuerdo Ujú. a lo que usted está explicando sobre la vaina que Coca-Cola, en pocas palabras, no está dejando que ningún campesino o productor pueda exigir sus ideas e innovaciones con el producto que ellos tengan desde su finca, ¿ya? Ajá. Pues, compartiendo pues, por acá por nuestro medio, pues por la Costa Pacífica, no sé si se ha habido algún caso de eso, algún producto, alguna propuesta que alguno haya hecho y ha venido otra empresa a pedir los derechos de autor. Ajá. Porque esos son derechos de autor. Porque Ujú. usted sabe, la coca es una mata donde cualquiera la puede sembrar, pero son pocos los que se ponen a hacer la vaina científica, a generar un producto diferente, ¿ya? Ujú. Esa es la gestión, pero por la casualidad, por acá por nuestro medio, de parte mía no he escuchado ningún proceso de invasión de derechos de autores, pues, en Bueno, caso del listo. producto. Vale, John, No gracias. sé no sé en caso literario, pues. Vale, listo, muchas gracias, John. Sí, como yo les estoy contando solamente un ejemplo del nombre, ¿sí? Pero ¿qué es el nombre? ¿Cuánta simbología, cuánto conocimiento tiene que tener para que se cree, por ejemplo, un producto y pueda empezar a irle mejor a un territorio, ¿sí? No hablemos de un país, por ejemplo, como el Perú, ¿no? Sino que de pronto puede ser solamente en un territorio, pero llegan y solamente pues por tener ese nombre, ese reconocimiento, quieren de alguna forma ignorar y desde la colonización lo que se ha hecho, ¿sí? Es como querer cambiar a las malas todo y, y lograrlo, ¿sí? Lograr su economía, lograr su política, lograr crear unos estándares en los que nosotros hemos tenido que adecuarnos, ¿sí? Tanto en la educación, tanto en la vivencia, en la lengua, ¿sí? ¿Por qué nosotros no tenemos nuestra lengua propia? Porque ya se institucionalizó, se estandarizó la lengua castellana o el castellano como la lengua primera que debemos aprender, ¿sí? Debería ser, ¿no? Debería, como el texto en el que ustedes van a leer para esa tercera actividad lo propone,
debería ser una segunda lengua y mantener nuestra primera lengua como esa lengua materna que nosotros hablamos, pero lastimosamente ya no es así, ¿sí? Entonces la idea pues es tratar y trabajar para eso. Bueno, miremos, bueno, entonces esto es lo que les contaba. Dice aquí, la investigación veterinaria, ¿sí? Hablando de los animales, no investiga los efectos de un ritual para la fiebre aftosa o el efecto de la Cruz del Sur durante el 3 de mayo en la fertilidad. ¿Por qué? Porque resulta que desde la naturaleza, desde esa fertilidad, desde la cosmovisión de los indígenas, el 3 de mayo es una fecha bien importante porque en las constelaciones, ¿sí? En las constelaciones nosotros podemos ver que se forma la Cruz del Sur. Y entonces con eso los campesinos tenían en cuenta toda esa fertilidad para la siembra de cualquier producto dentro de la agricultura. Sí, entonces también tiene que ver, pues aquí hace la comparación, ¿no? Entre la ciencia occidental que simplemente ignora y dice que esto tiene que ser así, punto, pero no tiene en cuenta pues ese conocimiento de las comunidades, de las naciones, de los pueblos indígenas, que miren cómo tiene de fondo esta parte de la fertilidad que les digo. Ellos siembran en ese día, el 3 de mayo, porque de forma natural, de forma pues que el mundo se organiza, resulta que la Cruz del Sur se forma y nosotros podemos verla dentro en la constelación. Dice entonces, todo esto tiene una ciencia. Miren, todo tiene una etnociencia porque los campesinos indígenas o indígenas ya saben pues que esto va a pasar y que de alguna forma esa energía, toda esa energía que guarda en esa fecha va a producir una buena siembra. ¿Sí? Entonces ahí está la etnociencia y en comparación con la ciencia occidental. Vamos a ver qué otra tipología nos encontramos. Dice una tipología de utilitarismo. Elementos del conocimiento científico endógeno que pueden comprenderse o validarse científicamente con los métodos de la ciencia occidental moderna. Y acá tenemos la conservación ex situ del conocimiento científico endógeno, bioprospección. Por ejemplo, la aspirina, ponen aquí. Era una práctica local de los egipcios, miren, o sea, esto no es solamente de la medicina occidental que ya dijo, tengan la aspirina pues para que tomen para la circulación, para los dolores de cabeza, ¿sí? Sino que hay unas prácticas locales más antiguas desde los egipcios, dice, usando hojas medicinales secas y los griegos con corteza de sauce, que no conocían su ingrediente activo, que es el ácido salicílico. Entonces, ¿de dónde nosotros podemos sacar ese componente que tiene la aspirina? De las hojas de sauce, ¿sí? Simplemente, pues, lo que hacen es hacer hervir las agüitas, las hojitas de sauce, y entonces esa agua lo que hace es sacar ese ingrediente activo que se llama ácido salicílico. Se lo toman y ya. Entonces tienen todo ese ritual. Miren, o sea, no solamente es comprar una aspirina y tomársela, sino, por ejemplo, darse el trabajo de conseguir las hojitas de sauce, ponerlas a hervir, tomarse el agua y saber que eso va a ayudar para esos dolores de cabeza. ¿Sí? Entonces, lo mencionan aquí como un tipo utilitario porque dice que simplemente se cogieron, utilizaron esa hoja de sauce y dijeron, listo, vamos a crear una aspirina y vamos a crear un medicamento, se va a llamar aspirina y punto. ¿Sí? Pero entonces, como lo mencionaba desde antes, es todo un simbolismo, un ritual que nosotros conocemos o que conocieron los egipcios y los griegos en un momento, pero que a nosotros ya nos lo venden de manera muy individual, muy particular, tenga para que se le pase el dolor de cabeza, ¿sí? Y se deja atrás todo ese conocimiento. Entonces es utilitarista porque simplemente utilizan ese conocimiento para crear algo, pero no le dan de alguna forma el reconocimiento a las comunidades, ¿sí? Vamos acá. Paternalista, dice. El conocimiento endógeno es concebido como un punto de entrada que requiere la actualización del conocimiento occidental moderno. Ponen actualización entre comillas. ¿Por qué? Porque nos dice que los cultivos indígenas son modificados a través de la ingeniería genética y el cruce tradicional de ganado se combina con tecnologías occidentales modernas. ¿Sí? Dentro de la agricultura nosotros sabemos
cómo se modifican a los, o sea, ¿no? La genética de los animales, por ejemplo, ahora la noticia que hubo en cuanto respecto a las vacas, al ganado, que era lo que estaban haciendo con la coca, de alguna forma modificando esa genética natural con la que ya nosotros conocemos a los animales. Entonces, se habla que del conocimiento endógeno siempre tiene que estarse actualizando del conocimiento occidental moderno, pero no es así, porque la actualización es lo que nosotros hablábamos en el texto, que es algo dañino, ¿sí? Que es algo, aquí está la palabra, que es algo pernicioso, ¿sí? Entonces es algo paternalista porque ellos de alguna forma dicen, no, pues sí, eso es así, hay que tenerlo así, hay que actualizarlo poco a poco, pero no van pues al fondo. Yo creo que sí, sí lo conocen, ¿no? Sino que pues por vender y por hacer ese mercado pues mucho más superficial y grande y en cantidad más que en calidad, pues lo que causa, ¿sí? Entonces a eso se le denomina pues, según este autor, la parte paternalista de esa ciencia que tenemos. Y tenemos uno más, que es la tipología intercultural. Bueno, traje los como algunos que estaban como más grandes, ¿sí? Pero hay tipologías de todo lo que ustedes quieran encontrar, ¿sí? Les voy a compartir ese documento. Igual ustedes lo tienen en el sílabus. ¿Por qué dice que hay una tipología intercultural? Dice, la ciencia occidental moderna no reconoce que solamente es un tipo de conocimiento entre otros. Como nosotros sabemos, nosotros somos comunidades afro, nosotros somos comunidades indígenas, somos campesinos. Acá la ciencia occidental no reconoce otro tipo de conocimiento, ¿sí? Dice, el conocimiento siempre se haya incorporado en un contexto cultural e histórico, complementariedad y coevolución es posible. Simplemente dice que eso es lo que es la ciencia y punto. Vamos a ver qué dice el ejemplo del lado. Desarrollo del cuidado médico complementario y de salud en países industrializados y en desarrollo. Aclaración de interacciones que todavía no han sido explicadas por la ciencia, por ejemplo, la homeopatía, que tantas personas están curando con eso, ¿cierto? Con medicina homeopática, que tienen pues una serie de productos que le venden a uno que tienen omega, que tienen vitaminas, la misma acupuntura, ¿sí? Cuando se hacen pues con todas las agujitas para mejorar su salud y que sí funciona, ¿sí? Porque por lo menos en mi casa a mi abuelita la han tenido con médico homeopático y cómo le ha hecho de bien. Entonces, a diferencia de esa medicina occidental que en algún momento le dijeron, listo, usted va a ser una persona que va a sufrir pues de la presión, pero entonces va a tener que tomarse estas pastillas ya de manera crónica, pero resulta que no es así, ¿sí? Eh, dice, reforzando la capacidad de resistencia de los actores locales. Entonces aquí tenemos esa interculturalidad de la que se habla, ¿sí? No solamente existe un conocimiento que es el occidental, no solamente existe el conocimiento afro, no solamente existe el conocimiento indígena, sino que existe una serie de conocimientos, muchísimos conocimientos de los cuales deberíamos todos como coger, aprender lo que nos puede ayudar para enseñar también, ¿sí? Porque como ustedes dicen, profesionalmente, pues uno puede cualificarse y decir, bueno, yo aprendí esto, esto y esto, pero no solamente profesionalmente podemos aprender, ¿cierto? Sino como personas de todas las culturas, incluso de varias religiones de las que nosotros podamos conocer, podemos aprender, ¿sí? Entonces, eso hace parte de la interculturalidad de la etnociencia, del diálogo de saberes y de la resiliencia y de todo lo que podamos nosotros conocer a partir de allí. ¿Listo? Bueno, entonces con esto, nosotros encontramos con la tipología que les he presentado, se proponen 3 cuestiones principales, dice. ¿Cuáles son esas 3 cuestiones? Primera, ninguna relación es exenta de una valoración ética, dice. Leámoslos, analicémoslos
y ustedes me dan sus aportes, a ver qué piensan de estas cuestiones principales que se propone a partir de esa tipología. Segundo, un diálogo de saberes en la perspectiva del diálogo intercientífico es la mejor elección para establecer el campo de interacción más amplio posible entre distintas formas y sistemas de conocimiento. Y tercero, cualquier tipo de conocimiento disponible actualmente de una forma u otra se haya influenciado por otros. Miremos esas tres cuestiones. Ninguna relación es exenta de una valoración ética. Lo que hablábamos en un inicio cuando yo les propongo ese concepto de moral, ¿sí? Cómo nosotros tenemos en cuenta por ejemplo, una enseñanza de los valores dentro de nuestra comunidad. ¿Será que ninguna relación es exenta de una valoración ética? Tal vez no, ¿no? Tal vez de pronto yo pensaba en eso. Hola, buenas tardes. Mire, digamos, de acuerdo a lo que dice ahí el apartado, ninguna relación es exenta de la valoración ética. Digamos, en el caso hay relaciones que sí desconocen esa parte ética, ¿sí? Pero pues no es lo más viable, digamos, no es lo más ético, podemos decir. Pero pues, mediante un respeto, digamos, sí debe ser que las relaciones no sean exentas de esa valoración ética. Es decir, por ejemplo, cuando una persona llega a donde otro y le dice, préstame algo, ¿cierto? Préstame algo, yo te lo devuelvo dentro de 2 horas. Por ejemplo, pero cuando ya tengo ese dominio de lo que esa persona me entregó, pues ya me olvido de que tengo una responsabilidad de entregarle cierto objeto, cierto servicio que me ha entregado a cierta hora. Entonces ya me estoy olvidando de esa parte. Pues lo que voy a causar ahí es que esa persona vaya a sentirse mal o voy a irritar pues la relación que hay entre esas personas. Y entonces yo creería que lo que dice el texto ahí, pudiéramos decir, ninguna relación debe ser exenta a una valoración ética, diría yo, pues, desde ese punto. ¿Ninguna qué, John? ¿Ninguna qué? Perdón. Ninguna relación, o sea, diría yo que debíamos ajustar, digamos, lo que dice ahí el texto, Ajá. A decir, ninguna relación debe ser, o sea, como un deber, debe ser exenta de una valoración ética. Que lo ético siempre debe estar presente, digamos, en las relaciones de las personas. Muchas gracias, sí, John. Ajá. No solamente de las personas, ¿no? Sino de la biodiversidad, porque imagínense estas empresas de cosméticos, pues, de sombras, de labiales, de todo lo que tiene que ver con el maquillaje. Sí. Cómo ellos testean todo en los animales. Entonces, no solamente es en los humanos, sino dónde queda la ética de faltarle el respeto pues a los animales, solamente para cogerlos de muestra, para saber si este labial va a durar más, va a durar menos, si va a brillar más, si va a estar un poco más opaco, si estas sombras, cuánto van a durar, si este delineador, entonces lo ponen a veces que va a durar, así llueva, trueno, relampaguee, siempre va a estar allí en sus ojos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros hemos llegado, cómo los humanos, la humanidad ha llegado a esa parte de no respetar esa parte de la biodiversidad, ¿sí? Porque una cosa, pues, somos los seres humanos que nos diferenciamos, pues, de los animales por el hecho del razonamiento, de tener esa capacidad de razonar, de saber qué hacer con las cosas, pero también hasta dónde llega el irrespeto hacia ellos, ¿sí? Hacia los animales, hacia las plantas, hacia los seres vivos que sabemos que están y cumplen una función trascendental en nuestra existencia. ¿Listo? Entonces, gracias, John, por cambiar esa expresión allí. ¿Qué pensamos de la segunda cuestión que se propone aquí? Dice, un diálogo de saberes, lo que
que nosotros estamos haciendo es compartiendo el diálogo de saberes en la perspectiva de un diálogo intercientífico que se pueda pasar pues por todos los conocimientos que nosotros tengamos, es la mejor elección para establecer el campo de interacción más amplio posible entre distintas formas y sistemas de conocimiento. ¿Qué opinan de esa cuestión que se propone allí? Si está correcta, la compartimos, la discutimos. Yo la comparto. La compartimos. Sí, Exacto. digamos, yo la comparto en la medida que el diálogo es el medio de relacionar diferentes conocimientos y es el medio por el que podemos lograr pues, el respeto y la valoración de las diversas formas de pensar también, ¿no? Sí, y que ese conocimiento de una persona a través del diálogo puede enriquecer el conocimiento de otra y viceversa. Entonces, desde esa perspectiva, pues yo comparto lo que dice ahí el texto. Sí, John, muchas gracias. Sí, de manera también personal, también, y profesional, pues, ¿no? También podríamos compartirla porque vamos a ser etnoeducadores, estamos para eso. Gerson, ¿quieres compartirnos? No, creo que tranquila, estoy de acuerdo con el compañero por lo que dice una palabra allí que es amplio, ¿no? O sea, puede ser de distintas maneras se puede tomar. Entonces sí, estoy de acuerdo. Esa es la palabra, me pareció interesante. Listo, Gerson, muchas gracias. Ajá, así es. El campo se vuelve un poco más amplio y la interacción se vuelve también más grande, ¿sí? Porque tenemos nosotros herramientas, ¿sí? Que es lo que nosotros siempre debemos tener como docentes, herramientas para saber, por ejemplo, forjar un diálogo entre estudiantes, incluso para poder ayudarles a solucionar un conflicto. ¿Sí? Porque nosotros sabemos que por lo menos los primeros años de edad, en la primera infancia, pues nosotros nos encontramos con un montón de cosas que nos pueden chocar en niños, ¿sí? De niños, pues. Sabemos que de pronto, y por eso peleamos tanto con nuestros compañeros y discutimos y no estamos de acuerdo, porque estamos aprendiendo a esa interacción, a saber cómo comportarnos dentro de una comunidad, dentro de un grupo de personas, y para ya después irnos al campo más grande, que es la sociedad en general, en la cual nosotros nos desempeñamos, ¿sí? Y vamos con la tercera cuestión, que también se propone, y dice, cualquier tipo de conocimiento disponible actualmente, de una u otra forma, se haya influenciado por otros. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Claro, estamos de acuerdo. Estoy de acuerdo, tutora, porque, digamos, bueno, pongamos un caso que nosotros, como futuros licenciados, pues, para obtener un conocimiento debemos compartir con un grupo de personas para generar un conocimiento significativo. Por ejemplo, ustedes como tutores son nuestros mentores, nuestros guías, ¿sí? Que tienen un conocimiento, digamos, un poco más avanzado y que tienen la manera, digamos, de impartir esos conocimientos con nosotros, la manera profesional, y que nosotros con la interacción con los compañeros también podemos ir aprendiendo de ellos para lograr ser lo que queremos ser. Y puedo referenciar también lo que usted mencionaba anteriormente acerca de la hoja de sauce. Usted decía algo así, ¿no? Ah, sí. Y es que los científicos para crear cierta aspirina, pues tendrían que utilizar esta botánica, ¿no? Y pues que esa planta era parte de un patrimonio endógeno, pues de algunos territorios, y pues que ellos, para poder generar ese conocimiento también, me imagino, debieron haber indagado con la comunidad, porque a veces llegamos a una comunidad y miramos ciertas maneras curativas propias. Si miramos a una persona con un pañuelo en la cabeza y miramos que tiene una hierba, y entonces vamos a preguntarle por qué le pone este trapo ahí, o por qué esa hierba, qué significa. Esas personas nos van a decir, bueno, esta hierba se llama X y sirve para el dolor de cabeza, se hace de esta manera.
Y entonces así los científicos pueden, mediante el método científico, pues como tal, llegar a hacer algún descubrimiento acerca de ciertas plantas para formar ciertos medicamentos que son eficientes y pues que ya llegan al comercio. Pero pues digamos, a veces las comunidades somos un poco remisas, digamos, en cuanto a dar informaciones, ¿no? Porque por esos casos de que a veces los conocimientos propios llegan a comercializarse y no nos dan ese reconocimiento, ¿sí? Como en el caso, la compañera mencionaba, creo en la tutoría pasada, lo que está sucediendo con el bichi, ¿sí? En Bogotá, o sea que ya es algo que le quieren quitar al Pacífico, ¿no? Pues ahí relaciono pues lo que es el conocimiento, digamos, con el apartado allí mencionado. Pues creo que siempre debe existir, o digamos, no hay un yo sin un tú, digamos. Es algo más filosófico, pero que es muy cierto de que para formar una cosa debemos prescindir de otras. Sí. Exacto. Muy bien, John. Muchas gracias. Y esos ejemplos, ajá, cuéntanos. No, apoyando un poco al compañero, pues una frase que dice, pues yo creo que nadie es, como dicen, nadie es rey en su propia tierra. Aquí la Nadie es traigo. profeta. Nadie es profeta, gracias, profe. Ajá. Sí, sí, así es. Desde que nacemos siempre estamos en constante conocimiento, ampliando siempre ese proceso de aprender y aprender y aprender. Hay frases que pronto se pueden tomar desde un punto de vista negativo, pero yo la voy a traer como punto de vista positivo. La frase que dice que la tenía tanto presente que se me olvidó. Decía, el hombre nace libre, la sociedad lo corrompe. Es una frase que desde un punto de vista educativo, nosotros estamos en constante proceso de aprendizaje. Entonces nosotros nacemos, el niño nace normal, o sea, un niño nace, pero él a medida que va conociendo, va dando los pasos, se va integrando, trae un concepto diferente. Así somos nosotros. El ser humano siempre quiere estar en constante aprendizaje porque los que queremos ser evaluados y evaluar debemos aprender. Y creo que el concepto está claro porque dice esto, actuar, o sea, uno debe actuar por sí mismo, pero también debe actuar por lo que desconoce, para conocerlo y ahora sí apropiarse y poder dar su punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Gerson. Muchas gracias, John. Lady, cuéntanos. Profe, pues apoyando un poco a los dos compañeros, ¿verdad? Debido a lo mencionado, pues es que en realidad nosotros en nuestro territorio somos unas personas muy amplias, que siempre nosotros, las personas que llegan de la ciudad, los ponemos como en forma de un altar y nosotros queremos como ofrecerle todo lo que nosotros tenemos en nuestro municipio, de nuestra cultura, es enseñarles todo, si me hago entender, pero nosotros no sabemos con qué intenciones viene esa persona buscando esos conocimientos. Y después ya esas personas llenan libros, hacen, mejor dicho, todo, pero con los conocimientos de nosotros. O sea, nosotros somos una persona muy amplia, donde nosotros siempre queremos como demostrar que nosotros estamos amplios para las demás personas, pero las demás personas son las que vienen con el conocimiento y ellos ya, o sea, solamente vienen a enriquecerse de la cultura o nutrirse de los conocimientos de nosotros, así mismo como, por ejemplo, los españoles se nutrieron de toda la riqueza de América, si me hago entender, y nunca se nos da ese reconocimiento directamente a nosotros, pero si en caso tal que nosotros, con todo, porque nosotros, por ejemplo, la medicina tradicional de nuestra comunidad, si nosotros ponemos de nuestra parte, donde no la dejemos ahí, sino que o no le demos el conocimiento a las demás personas, o nosotros mismos nos convirtamos en unos científicos y creemos sus propios medicamentos, no solamente que pomadas para el dolor, sino que ya nos metamos en la parte científica, creamos jarabes, creamos pastillas, creamos cosas, pero pues
que a nosotros se nos reconozca, ¿no? Viene de la cultura afro, esta pastilla sirve para esto, esto, esto. Sí me hago entender científicamente, porque pues las demás personas vienen a nutrirse. Nosotros tenemos muchos conocimientos, tenemos muchos amparos en nuestras hierbas, pero nosotros los regalamos, ¿ya? Sí, Lady, sí, desafortunadamente, qué pena, ¿no? Qué triste pues que tenga que ser así. Gracias, gracias también por su aporte, porque como usted dice, las comunidades siempre están prestas a compartir todo, a compartir todo. O sea, si alguien llega, no, venga, yo le enseño, es así, así y así, esto tiene esto, pero no sabemos, tristemente, pues, con qué intención es que se nutren de esa información, ¿sí? O que si lo hacen, que de alguna manera sea reconocido y se diga, bueno, esto lo aprendí con esta comunidad y económicamente hablando, tendría que hacerse un reconocimiento, ¿cierto? Y no solamente un reconocimiento porque, bueno, usted me enseñó esta receta y listo, ¿sí? Sino que es un conocimiento que va a perdurar, así como perdura, pues, hablando de la salud en los medicamentos, así como han perdurado muchos de los medicamentos de manera accidental, que a uno le dicen, bueno, tomes esto y ya se le pasa a sí mismo, debería perdurar ese reconocimiento hacia las comunidades. Y si sabemos que se saca, por ejemplo, pues el biche, que es afro, que es del Pacífico, entonces ese reconocimiento debería convertirse en un patrimonio, ¿sí? Así es que se vuelve pues todo ya de manera equitativa, de alguna manera que sí, puedan compartir los conocimientos, que podamos compartir los saberes, pero que así como se retribuye a las personas pues que lo hacen, que lo sistematizan, que lo investigan, así mismo debería retribuirse a las comunidades, ¿sí? Por eso, yo quisiera que ustedes hagan como ese análisis de que nosotros como comunidad, ustedes como comunidad, tienen el conocimiento, tienen el saber. Lo que hace falta es sistematizarlo, ¿sí? Decir, mire, bueno, aquí pasa esto, si hacemos esto, tenemos como resultado esto, pero escribirlo, ¿sí? Para eso nosotros también estamos en esta formación, para saber que si estamos trabajando la memoria, si estamos trabajando el rescate, si estamos trabajando cualquiera de los trabajos que ustedes tienen, va a ayudar a que en la historia se escriba, ¿sí? Porque ustedes saben que de alguna forma lo que no está escrito, pues simplemente hacen como si no existiera, ¿sí? Por eso la tradición oral, pues, ha sido como ha tenido menos reconocimiento que la cultura escrita, ¿sí? Que la tradición escrita, porque bueno, como lo encontramos, entonces quiere decir que en la historia sí existió, sí hizo parte de eso, ¿sí? A eso es que nosotros nos vamos teniendo en cuenta esta fase que nosotros ya la tenemos, esta fase 3 de etnociencia, cuando ustedes ya demos lectura, pues vamos a hacer también en el CIPAS, pero cuando le demos lectura a ese texto que, que vamos a revisar, que vamos a desarrollar para darle respuesta a esas preguntas que nos propone ese anexo 1, nos vamos a encontrar con un texto pues bien interesante. ¿Por qué? ¿Qué vamos a encontrar tanto? Aquí quiero también pues poner en contexto esto, ¿no? El saber y el poder en la globalización. Simplemente lo llame así, pero el texto como tal pues tiene un título más grande, más extenso, que habla sobre la descolonización, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tuvieron en cuenta en esa época, pues los españoles, eh, toda esta parte de esa colonización? ¿Qué fue lo que tuvieron en cuenta? Miren que en el siglo XV, esto lo van a encontrar ustedes en el texto, se habla sobre una evangelización de paganos, o sea que los indígenas en ese momento, o sea, ni siquiera los conocían como comunidad, los reconocían como comunidad, sino simplemente como personas paganas, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que se tenía que hacer? La evangelización, ¿sí? Llevar desde el siglo XV, que fue que llegaron, no solamente pues a América, sino también a Asia y también a África, eh,
la parte de decir, bueno, ustedes, lo que pasa es que son paganos, lo que pasa es que ustedes no están en nada porque no tienen el conocimiento de la religión, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Por eso pongo en otro color estas palabras, porque miren que son bien fuertes, paganos, salvajes, subdesarrollados. Después del siglo XV, llega en el siglo XVIII, algo que ellos le denominan la civilización de salvajes en el siglo XVIII, ¿sí? Y después, en el siglo XX, se habla de un desarrollo de los subdesarrollados, ¿sí? Que estamos en unos países tercermundistas, que somos unas personas subdesarrolladas, que, mejor dicho, que no estamos en nada de lo que deberíamos estar, ¿sí? Entonces, a esto hace esta parte que les estoy compartiendo ahorita hace referencia a ese texto, entonces para que nos vayamos contextualizando y sepamos de qué se va a tratar. Y si ustedes quieren hacer un ejercicio que me parece bien importante, es primero, para ir desarrollando esa actividad, leer las preguntas que nos hacen y después ya darle lectura al texto, porque así lo vamos a entender, ¿sí? Así vamos a saber qué es lo que nos está preguntando, qué debemos, cómo debemos darle respuesta a esos interrogantes, pero qué vamos a tener en cuenta. Miren esas palabras: evangelización de paganos, civilización de salvajes, desarrollo de subdesarrollados. Entonces son cosas que uno analiza, uno piensa y dice, bueno, pues entonces, ¿dónde es que estoy yo? ¿Dónde es que nací? ¿Dónde es que crecí? ¿Con quién es que yo estoy como haciendo mi vida y formándome como persona, como ser humano? Sí, sí, es así como en un momento nos tuvieron y nos tienen hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer desde allí? Desde lo que ya nosotros pasamos, pues nuestros antepasados mucho más fuerte, pero sabemos que el conflicto sigue, que la violencia sigue, que no es seguro muchas cosas en este país, ¿sí? Y el hecho de que lleguen a nuestra comunidad por una información y después hagan con esa información mucho dinero, mucho reconocimiento, muchas cosas sin reconocer a la comunidad, pues es bien duro, bien difícil, ¿sí? Entonces, Profe, nosotros, Gerson, cuéntame. eh, es como medio, no un chiste, pero sí una opinión. Lo que Ajá, usted dice es como los paisas cuando llegaron a nuestro territorio, a nuestra zona, ajá. algo así, ¿cierto? ¿Cómo es? A ver, explícame un poquito más. Pues nuestro territorio anteriormente, pues en el municipio de La Guerrera o en todos los lugares donde hayan llegado ellos, sin demeritar su proceso cultural, es diferente, es Ujú. respetable, estamos en un país libre, pero ellos tienen un concepto de vivir la vida diferente en todo el contexto a nosotros, a los afro. Llegan al territorio X, invaden con sus negocios, su estrategia, su metodología de negocios, y ya va, ellos poco a poco están logrando incitar, porque traen una cultura de evangelización, o sea, un cristianismo diferente, y van induciendo un poco a los trabajadores a esa cultura y a la nuestra empieza a debilitarse. Entonces ese tema que usted decía ahorita, lo Ajá. tomé porque ellos de una u otra manera están afectando, porque me tocó dialogar con unos, están afectando la educación también porque el cristianismo está de una forma muy mínima, está logrando que nosotros perdamos nuestra cultura. ¿Por qué? Porque, ejemplo, lo viví. Un niño le tocaba transportarle una canoa de un lado a otro. El niño no quería pasar porque le tocaba en un puesto donde estaba otro niño, que ese niño, la mamá era cristiana y él era católico, pero el niño era blanco y el otro era moreno. Entonces yo le pregunté al niño, o sea, ¿usted por qué no quiere sentarse? Y me dice, no, profe, porque yo no me puedo sentar al lado de los que no van a la iglesia como voy yo. Curioso, ¿no? Pero es la realidad. Claro, qué triste Es la porque desde realidad. niños, ajá, y es la Entonces, realidad. es la realidad, profe. Entonces eso no fue malo, sí, estuvo muy bueno. Me senté con la persona luego a explicarle al papá y me pareció
tan bacano, pero al mismo tiempo triste porque ellos dicen, nosotros tenemos su cultura, nosotros vivimos de una manera. Allá ustedes que se dejan derrotar, o sea, ¿cómo se dice? Desplazar, porque en realidad eso también está afectando que la cultura en la educación se pierda. Porque un niño que aprenda no a comer ciertas cosas, que aprenda no a vestir de una manera, que se aprenda a expresar de otra manera porque la cultura se lo amerita, entonces el catolicismo está siendo débil y el cristianismo fuerte. Pero cuando ya lo llevamos al contexto de barrios, de comunidades, se ve reflejado en la forma de convivir. Entonces el que llega, el externo que llega, siempre nos mira como, pero ¿por qué ustedes están divididos, eso de acá allá, eso acá allá? ¿Por qué? Porque nosotros a los niños les vamos enseñando esto ahora de temprana edad y al pasar del tiempo se va a ver reflejado. Sí, creo que de su tema más o menos allí un poquito lo quería darles mi punto de vista propio. Sí, sí, muy bien, Gerson, y gracias por explicarme lo que Profe. propuso en un inicio. Lady, cuéntame. Pues un poquito pues acerca de lo que habló el compañero, no solamente en la religión, ahora los paisas, como uno le decimos, nosotros les abrimos las puertas de nuestro pueblo, o sea, es la realidad lo que se está viviendo en el municipio de La Herrera, si me hago entender, todo el comercio lo está habitado por medio de paisas, donde ellos vienen a llevarse todas las riquezas de nosotros. Imagínense que son pocos los paisas que construyen ahí en el municipio. Todos se llevan la plata para sus ciudades, allá sí construyen, allá una cosa y otra. Otra cosa, están generando un monopolio donde nos están mentalmente destruyendo a nosotros como comunidad. ¿Por qué sistema? El monopolio, por ejemplo, del queso, de los huevos, de la gallina, si me hago entender, no están dejando que la comunidad trabaje. Solamente ellos sean los únicos que trabajen. En caso del queso, en el tiempo de antes el queso, había queso que se hacía ahí de la leche de la vaca y pues los campesinos lo distribuían en los negocios. Ahora no, ahora hay un monopolio que una sola persona debe traer el queso de afuera y vendérselos a ellos. El que intente vender queso, ya le meten a los grupos, algo por el estilo. Supuestamente ahí en el pueblo se hizo o sea, una familia hizo un galpón donde crían gallinas y venden huevos, o sea, son gallinas ponenderas y eso le distribuye porque diariamente sacan huevos en cantidad, ¿ya? Sería, o sea, cuando llegó pues la huevera, como uno le dice, uno, no, bacano, porque pues ya los huevos no vienen importados, entonces van a ser más baratos. Al principio era así un huevo baratico y todo. Ahora le metieron el monopolio que tenían que vender todas las tiendas los huevos al mismo precio. Y los huevos no vienen importados, los huevos están ahí, el criadero está ahí. Si me hago entender, no tienen que pagar nada. Pero o sea, es un monopolio y lo peor es que nosotros nos estamos dejando que destruyan nuestra comunidad, nuestro pueblo. Ellos no son de ahí. Nosotros les abrimos la puerta y ellos vienen a destruir y a cambiar todo lo de nosotros y no dejar trabajar a la gente del pueblo, ¿sí me hago entender? Bueno, Entonces, qué grave, Lady. Por eso es que yo no lo entendía cuando me comentó Gerson, pero después ya me explicó, no lo entendía, pero me parece una situación muy grave lo que pues están poniendo en conocimiento ustedes, porque no, pues por todos los aspectos, ¿no? O sea, como eso de monopolizar de alguna forma, su cultura es así, ¿sí? Su cultura es así porque resulta que cuando hubo una de las guerras que nosotros tuvimos, Medellín siempre y Antioquia, sobre todo, pues siempre se quedó al margen de todo, ¿sí? No quiso como hacer parte de esta guerra que hubo en un momento, entonces por eso ellos económicamente es como si fuera otro país, ¿sí? Ellos tienen pues hasta otra cultura, otra forma de trabajar y eso. Ajá, pero entonces, o sea, la idea es que invitarlos pues a ustedes a que nos limitemos de alguna forma como a seguir como esa, ¿cómo podría decirles? Como esa cultura o esa intención que ellos tienen, porque de alguna forma ellos solamente lo hacen simplemente, ¿sí? O
pues otros pueden tener una intención también, pero su cultura es así. Pero entonces la idea es como, ajá, cuéntame. Profe, Ujú. Sí, cuéntame. ¿qué más? Buenas tardes, profe. ¿Qué más? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? A ver, ¿con quién estoy charlando? Ah, René, ¿cómo está René? Cuéntenos. Buenas tardes, profe, para usted y para todos los compañeros. Buenas tardes, René, ¿cómo está? Cuéntenos. Tarde, compañero. Profe, pues yo diría, pues, en cuanto a que acabo de hablar la compañera Lady, en cuanto al tema de lo que hacen los paisas, montar sus propios negocios y, pues yo decía monopolizar no, sino que a veces nosotros por lo menos, yo me podría referir al caso acá nosotros en Mosquera. Lo que pasa es que los paisas, ellos nos llevan un poco más la ventaja de nosotros los negros, los afros. ¿En qué sistema? De que ellos son unidos, ¿ya? De que ellos, si un paisa tiene un negocio y por ende algunas cosas no las tienen, ellos se prestan o ellos, si el uno no tiene, le presta al otro. Y acá entre nosotros los afros no sucede eso. Nosotros, si el otro tiene y yo tengo, y si él me pide un favor, o sea, si lo tenga, no le hago el favor, ¿ya? Si yo tengo un negocio y el otro compañero tiene un negocio, lo que hago es tratar de que el otro compañero afro, si tiene el negocio, tratar de destruírselo para quedarme yo solo en la zona. ¿Sí me entiende? Acá más que todo nosotros sucede, en cuanto a nosotros los afros, esa parte. En cuanto a los proyectos, aquí en Mosquera también se dio varios proyectos, de gallinas ponenderas, ¿ya? Y esos proyectos, 2, 3, 4 meses trabajan y de ahí, profe, la misma población los acaba. Entonces, los paisas nos llevan a esas ventajas, más cosas en un instante las vamos acabando, no prosperamos porque no somos unidos, por la envidia, ¿ya? Ya, René, gracias. Es un aporte bueno, miren, que podemos trabajar desde allí, ¿sí? Podemos trabajar desde allí, llevar la educación desde allí, como les he dicho y como hemos compartido también. Aquí en la etnociencia, dentro de la ciencia, del diálogo científico occidental, siempre se habla de trabajar de manera individual, ¿sí? De trabajar de manera individual, de manera particular, aquí está su medicamento y listo, se acabó, ¿sí? Pero invitarlos a volver a eso, ¿sí? A retomar esa parte de trabajar por un bien común, ¿sí? Porque somos una comunidad. Entonces, como dice René, algo que se les reconoce pues a los paisas que ustedes están comentando esta situación que está pasando, es que sí trabajan en equipo, sí trabajan en comunidad, bueno, se prestan, se ayudan, entonces la idea, pues, porque las comunidades afro también tienen esa característica, sí, es trabajar también en comunidad, lo que decíamos, siempre tenemos esos rituales de trabajar siempre por esa convivencia, entonces es una buena forma también de poner pues en discusión lo que está ocurriendo. ¿Listo? Entonces, chicos, Profe, ajá, cuentan. pero pues en la parte de Mosquera, como él dice, pero en la parte de acá, la realidad acá es Atinga, Nariño es así. Acá ellos son los que tienen el control. Imagínense que hay reunión del comercio. Ellos son los que mandan, ellos son los que deciden, ellos son los que no tienen en cuenta el pueblo. Si me hago entender. Y usted mira, un negocio de un negro tiene que mirarlo apartado. Si me hago entender, porque allá se maneja mucho el monopolio. Sí, mucho el monopolio que está generando. Y hasta la discriminación se mira allá en el pueblo, sino que la gente, en el pueblo la gente es muy relajada, la gente por caerle, o sea, le chilla los dientes a los paisas porque viene un paisa de la ciudad hablando bonito, hay una cosa y otra. Y, o sea, uno como persona que ya está estudiada y que ya conoce, que ya es más amplia en los conocimientos, uno se da cuenta de todas las cosas, si me hago entender de qué es lo que está sucediendo, cómo se está manejando, porque yo miro la situación y digo, o sea, es un abuso para la comunidad. El pueblo debería estar, el pueblo en vez de progresar más, como que si se está como consumiendo más.
Y entonces, ¿quién está haciendo eso? Los paisas. Muchas personas ahí en el pueblo miran lo que hacen los paisas, cómo desaparecen gente, cómo intimidan a los demás, y la gente se queda callada. Y hay muchas personas que han matado y no han sido los grupos simplemente por querer, son los paisas que mandan a bajar los negocios por ellos quedarse con ese territorio. Y son situaciones que uno como ciudadano mira, pero uno se queda callado de miedo, ¿ya? Pero todo es culpa de nosotros. Gracias, Lady. No, pues qué preocupación, qué dura esa situación. Me dejaron sin palabras. Profe, quedó fría, profe. Sí, claro, sí, la verdad sí, es muy preocupante que esté pasando esta situación. Entonces, ahí está la resiliencia, ¿no? Así me lleva de una, pues no tanto a lo que estamos charlando, sino de pronto como a esa resiliencia que a veces, recuerden que hablábamos, a veces no es aguantar, a veces no es simplemente dejar que pasen las cosas y aguantar, sino poner un límite y decir, bueno, hasta aquí pasa esto, pero yo qué voy a hacer con eso. Sí, a veces yo sé que la violencia y el conflicto pues está grandísimo, da mucho terror y a partir de eso, pues nosotros hemos crecido tantos años desde que nacimos, estamos en eso, pero también hay estrategias, hay que saber por qué camino, pues irnos para ver cómo podemos poner límites a eso y cómo podemos irnos por un lado, pero también para crecer, no para decir, bueno, no, yo ya no me meto con esto porque de pronto me pase lo que no tenga que pasarme, ¿sí? Sino también cómo somos resilientes ante esto y cómo buscamos también esas capacidades, esas habilidades para afrontar estas situaciones, ¿sí? ¿Les parece si mañana retomamos esto que me están contando tan importante y lo seguimos hablando desde el curso de resiliencia porque ahorita ya está el profe Guillermo con el curso de inglés, entonces ya mañana nos encontraríamos y por favor sigamos hablando de esto que me parece bien, bien importante para que vayamos buscando caminos también. Bueno. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias y por su conexión aquí, por sus aportes, por compartirme pues todo esto que sucede en el territorio y mañana seguimos charlando de esto. Bueno, muchas gracias. Profe Guillermo, ¿está por aquí? Buenas tardes.